Ya estamos de vuelta. Habíamos visto al principio, o vimos al principio de la lección, que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, el propósito de Dios era que Adán y Eva fueran sus hijos y fueran parte de su familia. Desafortunadamente el pecado vino a trastornar todo y trastornó esa figura de padre también, porque muchos creen que nuestro Padre Celestial es como nuestro Padre terrenal. Y es totalmente equivocado. Es cierto, dicen por ahí en el mundo que los hijos son el reflejo de los padres. Y a veces dice uno, pues ¿por qué es así? Pues nomás hay que ver al Padre terrenal y es una influencia del Padre terrenal en el carácter del Hijo. Se dice que dentro de los primeros años de vida, el Padre ya formó gran parte del carácter del niño. El único que puede modificar, cambiar ese carácter es nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba dando una nueva revelación de Padre cuando dijo Felipe a Jesús, muéstranos al Padre, y dijo Jesús, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Esto está en Juan 14:9. Qué revelación, porque lo que hacía Jesús era sanar enfermos, curar ciegos, tanto que yo creo que al mismo Juan le entró la duda cuando estaba preso y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista, nos has enviado a ti, Juan. Cuando los hombres de Juan vinieron a Jesús, le dijeron, me enviaron a ti, nos han enviado a ti, Juan el Bautista, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres anuncian el Evangelio. Yo creo que al Juanito le había entrado la duda, pues, porque estaba preso. Yo no sé si la preocupación de estar preso o qué sé yo, qué pensó Juan. De modo que manda a preguntar y Jesús da una revelación totalmente diferente del Padre, del concepto que tenemos de Padre terrenal, de que muchos creen que el Padre celestial es como el Padre terrenal, porque Jesús lo que hacía era sanar enfermos, sanar cojos, sanar ciegos, muchos milagros que hizo Jesús totalmente era contrario a todo lo que se piensa del Padre terrenal. Entonces estaba dando esa revelación del Padre celestial, porque le decía a Tomás o Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús nos da a conocer un Padre celestial, no nos da a conocer un Padre celestial de acuerdo a lo que vivió con José, su padre terrenal. Nos enseña un Padre con la identidad de Dios desde que nació, siempre fue uno con el Padre. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Es importante que lo veamos como nuestro Padre celestial, porque Él va a formar nuestro carácter y también nuestra forma de conducirnos, como debería de hacerlo un Padre terrenal. Desafortunadamente a veces el Padre terrenal o no sabe los mismos problemas que tiene porque no conoce a Dios,
nos forma un carácter distorsionado, un carácter totalmente diferente a la del Padre Celestial. Jesús siempre daba lugar primero al Padre, porque porque él decía, denme la gloria al Padre, por eso siempre él decía, denme primero la gloria al Padre, y luego vuélvanse y pídanle a él. El Padre influía en la mente de Jesús, por eso siempre estaba en su mente y en sus labios. Y lo vemos en un ejemplo, Jesús cuando enseñaba a sus discípulos con parábolas, no eran simples historias que se le ocurrían y decía, pues a ver qué sale, ¿no? La parábola del hijo pródigo da a conocer los sentimientos del Padre, que en el Padre nunca hubo variación, a pesar de que el Hijo se fue, le pidió la herencia, despilfarró el dinero, él siempre estuvo preocupado y angustiado por ese Hijo que se había ido. Así como ese Padre nunca cambiaron sus sentimientos, no hubo una variación en los sentimientos de este Padre del Hijo pródigo, así con nuestro Padre Celestial. El Hijo pródigo lo único que tenía que hacer era arrepentirse, regresar y pedir perdón. Y vemos la parábola que dice que cuando él regresó, el Padre no le reprochó nada, no le dijo nada, simplemente lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, lo calzó, lo vistió, ¿verdad? Sin embargo, no fue así con el Padre, con el Hijo mayor, porque el Hijo mayor le reclama, yo siempre he vivido contigo, he hecho lo que tú me has pedido, lo que tú me has dicho, y nunca me has dado un becerro para compartir con mis amigos. El hijo mayor era hijo igual que el hijo pródigo, el hijo menor. Tenía los mismos derechos. ¿Qué pasaba con este hijo? Con este hijo mayor. Había creado una distancia, una separación entre el padre y él. Porque la respuesta del padre cuando el hijo mayor le reclama, le dice, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Si no lo has tomado es porque no has querido. Y a veces eso nos pasa a nosotros y hacemos esa separación, ponemos ese abismo entre el Padre Celestial y nosotros, y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón, porque el Señor nos dice, hijos míos, todo lo que tengo es suyo, y todo nos lo dio. Puso toda su creación bajo nuestros pies, bajo nuestro dominio, bajo nuestra autoridad. Pero a veces nos pasa lo que al hijo mayor, no creemos y no tomamos lo que nos corresponde. Cuando nos acercamos a él, él empieza a hacer cosas maravillosas, pero también nos disciplina. Y es lo que a veces a muchos no nos gusta. Y esa disciplina, a través de su palabra, a veces nos redarguye y nos dice la verdad de nosotros, y eso es lo que no nos gusta. No queremos, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero él nos instruye, nos consuela, nos ama, nos dirige, etcétera, etcétera, con su carácter. Entonces nos podemos acercar a él sin ningún temor de nuestro pasado y decirle, Padre nuestro, en una comunión entre Padre e Hijo, en una comunicación de esa de confianza entre Padre e Hijo. Padre nuestro, Padre mío, Padre celestial, conceptos que Jesús guardaba en su corazón. Si leemos la palabra, vemos que él siempre se dirigía como Padre mío, Padre celestial, Padre nuestro, ¿sí?
los cuales estos conceptos los enseñó a sus discípulos para que le dieran ese lugar supremo, ese lugar de preeminencia o prominencia donde Él debe de estar en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, nuestras vidas deben de girar en torno a Él, no Él en torno a nosotros, sino nuestras vidas en torno a Él, porque Él nos ama. ¿Sí? Y Jesús tenía que revelarlo, quién era el Padre. ¿Quién más que nosotros para conocerlos? Sus hijos. Hasta aquí termina esta lección. Gracias, hermanos, por su tiempo. Una disculpa si ustedes notan los videos, a veces están medios movidos, cosas que bueno salen fuera de nuestro alcance. Nos ha estado costando un poquito de trabajo estarlo subiendo, pero bueno, hacemos todo lo posible para seguir compartiendo la palabra de Dios. Es un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima.